Amén, hermanos, abran sus Biblias por favor y vayamos al libro de Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Comenzamos hoy ahora el estudio de los 6 días de la creación y terminando obviamente con el día de descanso, el séptimo. Pero hoy vamos a tratar con el primer día de la creación, Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Iba a intentar dar dos días, pero bueno, no me quise alargar mucho en esta noche. Así que va a ser Génesis 1, versículo 1. Y vamos a leer hacia adelante. Génesis 1, versículo 1. Y si me va siguiendo sucesivamente conmigo. Y dice la Biblia en Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue tarde y la mañana un día. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que bendiga el mensaje de esta noche. Señor, te pido por favor que me des tu poder, Señor, para yo poder enseñar con claridad. Te pedimos, Señor, que al estudiar este libro de Génesis nos motives, nos ayudes, nos edifiques, y te damos gracias aún por este estudio que estamos teniendo. Y bendice mi vida con tu poder en esta noche, en el nombre de Cristo. Ya hemos estudiado unas verdades acerca de Génesis capítulo 1 que nos sirven como el cimiento de esta enseñanza sobre la creación. El primer capítulo de Génesis es uno de los capítulos más centrados en la Biblia, ya que inicia con la obra creativa de Dios. Dios es mencionado por su nombre 32 veces dentro del mismo capítulo. O sea que si agrega a eso el uso de pronombres personales, y se menciona por lo menos entonces 43 veces en cuanto a su nombre, y Dios hizo o Él hizo, etcétera. Así en la primera página de las Escrituras el Espíritu Santo nos lleva a la mera presencia de Dios en lo que Él está haciendo. No es de extrañar que Satanás ataque tanto el libro de Génesis, ya que entonces centra la creación y lo pone que Dios es el creador y que usted y yo no fuimos un accidente. Juan Phillips dijo lo siguiente en su comentario de Génesis. Él dijo: abandonar Génesis 1 como imprevisto y poco confiable, como mera mitología, como una copia manipulada de epopeya de la creación babilónica, totalmente inaceptable para la ciencia moderna, y Satanás ha ganado. Si no se puede confiar en el Espíritu Santo cuando habla de la creación, ¿cómo se puede confiar en Él cuando habla de la salvación? Si se puede cuestionar lo que dice sobre la tierra en Génesis 1, entonces se puede cuestionar lo que dice sobre el cielo en Apocalipsis 22. Si no se puede confiar en el Espíritu Santo en Génesis 1, ¿cómo se puede confiar en Él en Juan 3:16? Y les voy a decir que no tanto por siempre decir lo mismo, pero Génesis es un libro sumamente controversial y sumamente contendido aún entre cristianos. ¿Por qué? Porque o creemos que Dios hizo lo que la Biblia dice que hizo, o vamos a nosotros cambiar nuestras mentalidades o convicciones y creencias conforme a lo que el mundo dice. Henry Morris dijo lo siguiente: la cuestión vital en cuanto a cuándo exactamente tuvo lugar el evento singularmente significativo de Génesis 1:1 no puede resolverse completamente en el estado actual del arte del estudio de la cronología bíblica. Aunque un gran número de hombres han trabajado diligentemente en el intentar formular una cronología completa de la Biblia, el mismo hecho de que
todos estén en desacuerdo demuestra que los problemas son serios y el tema aún no está resuelto. Una lista de las dificultades que dificultan este trabajo incluirá, en otras de las siguientes, y comienza a hablar de Génesis y de los siguientes versículos. La cosa es que nadie puede saber exactamente la fecha de la creación porque nadie estaba ahí para registrarlo. Muy bien, entonces no era como que creó y ahí estaba un ser humano para decir, bueno, en la fecha 4000 antes de Cristo, ¿verdad? Es cuando sucedió esto. Nadie en realidad sabe. Se han hecho grandes controversias sobre cuándo y se pelean por cosas que nunca van a saber. Y aún haciendo cronologías humanas, aún eso puede existir. ¿Cómo se llama? Espacios entre una generación y otra desconocidas. Entonces es muy imposible nomás estar exacto y dogmáticos en cuanto a cuándo sucedió la creación. Definitivamente no sucedió hace millones de años, pero que fueron exactamente 7000 años, 6000 años, 6350, quién sabe. Es ahí donde diferentes autores van a tener distintas opiniones. Lo que sí podemos ver es el contraste entre Génesis y Apocalipsis. Pues en Génesis tenemos el primer cielo y la tierra, en Apocalipsis tenemos un nuevo cielo y una nueva tierra. En Génesis se nos va a introducir al primer jardín, el árbol de vida que luego es resguardado, pero en Apocalipsis vimos, cuando estudiamos Apocalipsis, que la ciudad es el jardín y el árbol de vida va a estar disponible para todos quienes quieran comer. En Génesis vemos el primer matrimonio. Cuando llegamos a Apocalipsis vemos el último matrimonio, que son las bodas del Cordero. En Génesis vemos el diablo que tienta a Eva. En el libro de Apocalipsis vemos que el diablo es arrojado a un lago de fuego. En Génesis vemos la muerte que entra a la escena de la vida, y vemos en Apocalipsis que ya no hay muerte. Aún la muerte fue lanzada al lago de fuego. Vemos en Génesis que se edifica Babilonia, pero en el libro de Apocalipsis Babilonia es destruida. En Génesis vemos el Redentor que es prometido, y en Apocalipsis vemos que el Redentor es quien reina. Y hermanos, es un gran contraste entre Génesis y Apocalipsis. Por eso iniciamos con Apocalipsis, vimos el fin, ahora estamos regresando al principio. Entonces hoy vamos a aprender lo que sucedió en el primer día de la creación. Y quiero que noten conmigo número 1, por favor. Noten el Dios de la creación. Algo que tenemos que aprender es sobre este Dios de la creación, y existen grandes controversias aún entre Génesis, y hemos tratado, por si acaso no le tocó, vea lo que se predicó en enero del año 2020, antes de la pandemia es cuando iniciamos, y ahí traté 2 mensajes en Génesis y luego todo cerró, entonces tomamos la pausa, pero ahí tratamos al principio con varias contiendas que existen sobre la interpretación de Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Ya la semana antepasada, o hace 2 domingos, vimos sobre nuestra posición. Son 6 días literales, no hay campo para simbolismos de épocas o de miles de años. Son 6 días literales de 24 horas. Sin embargo, va a existir una gran controversia, aunque existe, entre buenos cristianos que amamos las Escrituras en cuanto a Génesis 1:1 y Génesis 1:2, y déjaselos explico de esta forma. Noten Génesis 1, versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Pausen, aquí muchos cristianos creen que esta pausa es indefinida. En otras palabras, Dios creó la tierra y la dejó desordenada y vacía por una cantidad de años, meses, minutos, como que tratan de dar espacio a que eso pasó. Y comenzando en el versículo 3, entonces comienza ahora sí los 6 días de la creación, lo cual yo rechazo eso. Yo pienso que desde el versículo 1 hasta el versículo 5 forman parte del primer día de la creación. Y noten algo que dijo John Rice que se me hace muy, muy coherente ahorita con el tema. Él dijo lo siguiente: algunos buenos hombres piensan que el versículo 1
simplemente da una declaración como un título general o un resumen, y luego a continuación están los detalles de la creación. Eso podría interpretarse así. Sin embargo, creo que aquí, en los versículos 1 al 5, todos están incluidos en lo que se hizo en el primer día. La tierra misma nació desordenada y vacía, es decir, se creó el material, la materia de la tierra misma. Entonces, un alfarero o un escultor podría tenerlo primero, el bloque de piedra o el trozo de arcilla, ese del que se formaría algo hermoso, pero primero es solo la material sin forma. Entonces, muchos se quedan quizás encajados en la palabra y estaba desordenada y vacía, y muchos erróneamente piensan, bueno, ¿cómo que Dios creó algo desordenado y vacío? Y por automático se están imaginando que Dios creó un mundo desastroso y así lo dejó. Y luego ya llegó y como que le comenzó a dar forma. Pero eso no es lo que significa, simplemente significa que no tenía vida. En ese momento era inhabitable, estaba desordenada y vacía. No lo piensen como que era un desastre, ¿verdad? Y Dios no supo qué es lo que estaba haciendo. Pero lo que dice John Rice, esto fue como cuando el alfarero tiene la arcilla. O sea, lo que dijo en el principio, Dios creó los cielos y la tierra y era nomás una masa. Y como es en el mismo día, el Espíritu estaba por la faz de las aguas y comenzó el día redentor, el día, de la creación. Pero no es como que lo creó y ahí lo dejó, nomás para ver qué se siente. Ken Hughes dijo lo siguiente en su comentario de Génesis. Él dijo, la palabra hebrea desordenado y vacío es rítmico y sirve como una expresión común para un lugar que está desordenado y vacío y por lo tanto inhabitable y deshabitado. Todo lo contrario de lo que sería la tierra después de los 6 días de la creación. Entonces, en otras palabras, creó Dios la tierra, estaba desordenada y vacía porque no habían seres vivientes y todavía no estaba lista la tierra para habitar seres humanos. Pero no se preocupen, en el 6º día se arregló todo eso. Pero eso no quiere decir que Dios no sabía lo que estaba haciendo o que cuando creó Dios la tierra simplemente la falló y pues ni modo, ¿verdad? Creó el cielo y la tierra y se dio cuenta que era un desastre y él tuvo que corregir lo que él no supo hacer al principio. Pero lo contrario, él trajo la materia prima de la masa, por decirlo así, de la tierra, y en el mismo día comenzó él el proceso de creación. No es como que creó el mundo y lo dejó así, inhabitable y por un número indefinido de años, sino que en ese mismo momento comenzó a crear, así como el alfarero. Entonces, cuando quiere hacer una vasija o un molde, primero inicia con pura masa y de esa masa comienza a moldearlo. Es lo que estamos viendo que Dios hizo en Génesis 1:1 y Génesis 1:2 y en el primer día. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en Génesis cuando nos dice la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiero que vean primero conmigo, vean la prominencia de Dios. Vemos que Dios creó, Él es prominente dentro de las escrituras de Génesis. Él es número uno, Él es aquí el que toma preeminencia sobre lo que Él está haciendo. Más de 30 veces se menciona la palabra Dios en este primer capítulo de Génesis, y varias veces por pronombres de lo que Él está haciendo en la creación. Ahora, saque a Dios de Génesis 1 y todo se hace incoherente. Se hace tan incoherente que muchos van a tener que inventar fábulas y un montón de historias ficticias para tratar de reemplazar la creación de Dios. Entonces vemos que Él es prominente. Noten segundo, por favor. Noten la prioridad de Dios. En el principio, Dios. Y Él tiene gran prioridad aquí. El libro de Génesis es, por tanto, también la Biblia que comienza con Dios. Esa es la forma correcta de comenzar cualquier cosa en nuestras vidas. En el principio creó Dios. Dios, hermanos, es la prioridad. La evolución quita a Dios de todo.
pero la creación pone a Dios en el centro de su creación, en lo que Él está haciendo. Necesitamos, hermanos, comenzar nuestros días, nuestros viajes, nuestros matrimonios, nuestras carreras con Dios, porque si quita a Dios, está quitando el patrón bíblico que vemos de cómo se hacen las cosas en la vida, y mismo Génesis 1 comienza con Dios. Noten tercero, no solo vemos la prominencia de Dios o la prioridad de Dios, noten el poder de Dios. Entonces vemos en Génesis 1, Dios creó, Él tiene el poder, Él es omnipotente. Jamás se nos pinta una foto de Dios en la Biblia donde Él no puede hacer algo, sino que Él puede hacer todas las cosas. Y a María, el Espíritu Santo o el ángel le pudo decir a María: habrá algo muy difícil para el Señor, aún puedo poner en el vientre a Jesucristo. No hay nada imposible que sea para Dios. La creación requirió un gran poder, y el gran poder de Dios se manifestó en la creación. O sea, no había nada que lo detenía. Creo aquí que Dios comenzó la creación, y usted a lo mejor puede pensar, bueno, quizás lo que creemos de Génesis no importa mucho, quizás nosotros podemos tener una opinión distinta y eso no importa, pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca de eso. En Hebreos 11, versículo 3, la Biblia dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces la misma Biblia dice que por fe, eso es lo que nosotros creemos, es parte del cuerpo de creencias que todos los cristianos creen. Por la fe entendemos que todo lo que está, todo lo que hoy existe, vino o procedió por la palabra de Dios, hermanos. Dios es sumamente poderoso. Es por el medio de su poder que la creación se dio a cabo. Y en el capítulo 1 de Génesis hay repetidas palabras que expresan el poder creativo de Dios. Incluso quiero que vean, por favor, se usa la palabra creó en Génesis 1:1. Se movía o se movió el Espíritu Santo, separó, hizo, puso. Todas estas palabras describen el acto creativo de Dios en cuanto a la creación. Entonces podemos ver, el Dios de la creación es un Dios que es primero, Él es prominente, Él es poderoso, Él está creando. Pero noten segundo, por favor, vemos la luz sin sol. Y ahora vamos a tratar con un dilema que muchos en realidad se vuelven locos en este espacio. Se me hace tan increíble lo que estamos dispuestos así de inventar, nomás por no creer la Biblia. Otra controversia que se encuentra entonces en la Biblia se encuentra en el versículo 3. Quiero que vean, por favor. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Yo sé que eso suena muy sencillo, todos podemos, pues fue la luz. El sol no fue creado hasta después. Entonces, el hecho que hay luz sin sol, hay muchos que creen en la Biblia, que están dispuestos a creer que es así como Dios inspiró Génesis capítulo 1, porque tenemos luz sin sol. Ahora, noten la explicación que dio John Phillips, y noten en su pantalla, dice: hubo 3 etapas en el proceso. Dios trató primero con la oscuridad, Génesis 1:3. La declaración "y dijo Dios" aparece 10 veces en Génesis 1. Introduce el primer conjunto de mandamientos de Dios, ninguno de los cuales ha sido quebrantado. Están en contraste con el segundo conjunto de mandamientos de Éxodo 20, ninguno de los cuales ha sido guardado excepto por el Hijo encarnado de Dios, que es Jesucristo. Y noten que en Génesis 1:3, el primer acto de creación, por decirlo así, que hizo Dios, separó la oscuridad con luz, pero no hay sol todavía. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Y es muy sencillo, pero vamos a explicarlo para que todos podamos comprender hoy. Primero, noten en sus notas, en la pantalla aquí, noten la luz que Dios da. ¿Y qué sabemos de esta luz? O sea, no es algo fuera de este mundo, y no tienes que tener un doctorado en hebreo, porque es una luz milagrosa. Lo que vemos de aquí, que es una luz milagrosa, no
nada más que una luz. Y yo sé que muchos están, pero ¿cómo? ¿Cómo? Pues si vamos a creer que Dios trajo todo el universo en el principio Dios creó, ¿por qué se nos hace difícil creer que Él es capaz de traer luz sin sol? Henry Morris dijo lo siguiente: estaba desordenada y vacía, este material terrestre aún no estaba energizado porque la luz, es decir, todo el espectro de energía electromagnética, como lo llamamos hoy, aún no se había activado. Entonces noten, el sol es lo que da vida, sin embargo, Dios fue quien dividió esas oscuridades con su palabra y dijo: Dios, sea la luz. Y noten, de la nada las tinieblas fueron separadas aquí con la luz que Dios trajo con su boca. Esto causó mucha controversia en los años 70 o 40, cuando el presidente de lo que era la Convención Bautista del Sur, John R. Sampe, comenzó a decir que la Biblia entonces no era totalmente coherente y que no estaba escrita y que no podíamos confiar en Génesis capítulo 1. Él dijo lo siguiente, noten: el hecho de que la creación del sol se ubique en el cuarto día es prueba de que no tenemos en este capítulo un relato estrictamente científico de los eventos embozados, pues ningún científico moderno colocaría la creación del sol después de la tierra. Ahora fíjense muy bien, entonces ¿vamos a creer en el hombre o vamos a creer en la Biblia? Y aquí alguien que fue el presidente de la Convención del Sur comienza ahora a tirar dudas sobre Génesis capítulo 1. Además, es por eso que somos independientes, somos fundamentales en fe, no pertenecemos a una convención, pero les estoy diciendo que hay gente que ha dicho: esa es la mera palabra de Dios, debes de vivir en ella, pero hay secciones en las cuales vamos a cuestionar, pero si cuestionamos una, vamos a cuestionar todas. Entonces, vemos que el doctor Sampe quizás podría haber tenido buenos motivos, yo no sé, pero estaba equivocado. El sol no es la única fuente de luz. En la eternidad, hermanos, no va a haber necesidad de sol porque Dios va a ser la luz. La Biblia nos dice en Apocalipsis 20, versículo 23 al 24, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero es lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor en ella. Entonces, no se nos hace difícil saber que aquí la Biblia nos dice que ya en el fin, en la nueva Jerusalén, Él va a quitar el sol, pero nunca cesa de existir la luz, porque Dios es la luz. Jesús dijo en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. John Phillips dijo: nadie, incluso hoy, puede decirnos qué es la luz. Sabemos lo que hace la luz, pero no lo que es. Es uno de los más entidades misteriosas en el universo. En físico, se ha convertido en el nuevo absoluto como tal, que está en el corazón de la famosa ecuación E es lo mismo que MC a la cuadrada, se me hace que se dice en español MC square. La energía es igual que la masa multiplicada por velocidad de la luz al cuadrado, que a su vez marcó el comienzo de la era atómica. Yo me puse a pensar, bueno, John Phillips hace mucho que escribió esto, y me puse a averiguar, y quiero que vean esto aquí en la pantalla. Esta página me puse a leer, yo sé que está en inglés, pero qué raro que aún unas explicaciones científicas sí dicen la luz es radiación y trabaja con el magnetismo, pero pues en realidad hay mucho aún difícil que entender de la luz y cómo es construida. Han cambiado varias teorías entre los años de lo que la luz es, pero hasta ahorita pues la explicación más sencilla es que la luz es radiación y que eso es lo que sabemos de la luz. Pero noten una luz más poderosa que la radiación, y es 2 Corintios 4:6. La Biblia nos dice: porque Dios
que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es la que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, Jesucristo es la palabra viva, Él es el verbo, conforme a Juan capítulo 1, versículo 1. Él es la luz del mundo, conforme a Juan 8:12. Y Él, en Él no hay ninguna oscuridad, conforme a 1 de Juan 1:5. Entonces la Biblia nos dice, y les puedo decir aquí que Dios es más que capaz que traer luz milagrosa, sin sol, porque va a haber luz sin sol en el fin, en toda la eternidad. Para los que creemos que un día vamos a estar en la Nueva Jerusalén, toda la eternidad, pues tenemos que creer lo que dicen las Escrituras y no podemos negar la existencia de esta luz. Entonces Dios es poderoso, Él no necesita el sol para que exista la luz. Imagínense el Creador estando ahí, ay no puedo ver, voy a tener que inventar el sol para yo poder tener luz. Vean por favor esto en la pantalla. En otras palabras, las palabras de Dios no son solamente legislativas, son ejecutivas. Cuando Dios habla, está hecho. Por eso dice la Biblia en 2 Corintios 4:6, que porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, Él mandó esto. Entonces, ¿cuál sería nuestra primera explicación? Es que Dios, por su mando de voz, simplemente dijo, sea la luz, y apareció luz. Y yo sé que para quizás el ateo no puede concebir cómo puede existir luz sin sol, pero Dios hizo, Él mandó que existiera la luz y pues fue así. Y no debemos de sorprendernos de esto. Cuando Jesús estaba durmiendo en el barco y vino la tempestad, recuerden la desesperación de los discípulos, y nos dice la Biblia en Marcos 4:39 que Él simplemente mandó y todo se calmó. Con su palabra, porque no nomás su palabra es legislativa, sino que son ejecutivas, lo que Él dijo se hace, paró la tormenta. Había un hombre llamado Lázaro que estaba muerto y por la voz de Jesucristo que dijo, Lázaro, sal fuera, en Juan capítulo 11, Lázaro, quien estaba muerto, recibió vida al instante. ¿Por qué? Porque su palabra es poder para poder hacer todo lo que Él quiera. Entonces vemos que esa es una luz milagrosa. ¿Qué dice 2 de Corintios? Que Él simplemente mandó y la luz apareció. Pero por si acaso eso no es suficiente, noten también aquí luz de su persona. No solo vemos que Dios mandó la luz que existiera, pero Dios es luz. Entonces, de una forma u otra, estamos con el dilema que ya sea que la persona de Él dio la luz o Él hizo que apareciera la luz, hubo luz sin sol. La Biblia nos dice en Juan 1, versículos 4 y 5, noten, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Hermanos, Dios es luz. Hablando del Mesías en Malaquías 4:2, noten, hablando de Jesucristo, dice lo siguiente: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. John Rice dijo lo siguiente: no toda luz realmente proviene, dice, toda la luz realmente proviene de Dios. Y Dios puede usar el sol por un tiempo para dispersar luz, pero Dios no está atado a esa limitación. Me fascinó lo que él está diciendo, porque él dice, pues en realidad la esencia de toda luz es Dios. Y Él, porque así le plació, quiere usar el sol para dar luz en la forma que Él quiso, pero Él no necesita el sol. Él es la luz. Y al estar brillando, hermanos, sobre la tierra,
el sol de justicia que es Jesucristo, Él nació, obviamente, Él es nuestro Mesías. Pero la tierra, hermanos, fue criado primero y no el sol. Que es otra cosa fundamental en la que nosotros creemos que se pone en contraste de la evolución. Porque aquí les va, si el mundo gira alrededor del sol, pues estuvo girando sin sol. Porque el sol no fue creado hasta después. Ahí les dejo eso como tarea, ¿verdad? Porque para muchos van a estar ahí tambaleando, pero ¿cómo es? Pues así lo estableció Dios, ¿verdad? Y que nos da otra cosa muy interesante, pensar que a lo mejor Dios es la luz del centro, mientras que todo lo demás se está revolviendo alrededor de Él antes que puso el sol. Pero alguien podría decir, pero las estrellas, ¿verdad?, son más grandes que la tierra. Quiere decir que la estrella o el sol deben de ser más importantes porque son más grandes, supuestamente, ¿verdad? Un elefante es más grande que un ser humano, pero el ser humano es el que fue creado a la imagen de Dios y no el elefante. En esencia somos más especiales, por decirlo así, que un animal, aunque el animal puede ser mucho más grande. Y de la misma forma, la atención de Dios se centra alrededor de la tierra y alrededor del ser humano. Por más inmensas o por más grandes que sean los cuerpos celestiales, eso no importa. Toda la atención que Dios tiene es sobre esta tierra. Y creo que entre más gente quiere estudiar el universo, van a notar que es más místico, más complicado. Van a notar que hay muchas cosas que no van a entender, otras se las van a inventar. Pero sin embargo, sabemos que Dios es el creador del mundo. Sabemos que hay luz sin sol porque Dios trajo una luz milagrosa. Y quiero que veamos número 3, por favor. Noten la luz de Dios que resplandeció en nosotros. Lo que Dios hizo en el primer día fue algo bien maravilloso. El Espíritu pasa sobre la faz de las aguas, sobre la faz del abismo. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Siempre que Dios crea algo en los días, Él dice que era bueno, por la excepción de una cosa. Él no dijo que era bueno cuando Dios hizo la expansión, y luego vamos a hablar de por qué. De todas las cosas que Dios creó, Él dijo que era bueno excepto eso. Pero vemos que la luz, hermanos, es algo bueno. Dios dijo que era bueno. Entonces, todos, hermanos, que somos salvos, en un tiempo estábamos perdidos en obscuridad. Por naturaleza somos amadores de la oscuridad. Gente que rechaza a Dios por naturaleza y gente que ama la oscuridad por nuestro pecado que hemos heredado desde Adán. Somos criaturas caídas. La razón que gente rechaza a Cristo es porque aman su pecado, porque no quieren someter su voluntad a un Dios. La Biblia dice en Juan 3:19, y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, algo que entendemos de la luz. Dios vio la luz y dijo, la luz es buena. Y gracias a Dios que en un tiempo, si usted es salvo y yo soy salvo, si somos salvos, podemos reconocer que un día usted y yo estábamos en obscuridad y la luz de Dios penetró nuestra oscuridad y también separó dentro de nuestros corazones la oscuridad que ya estaba en nuestro corazón. Por si acaso usted se cree algo sobrenatural en lo cual Dios no tuvo que hacer una gran obra para salvarte, vamos a leer lo que conforme a la vista de Dios, cómo Él ve al ser humano. Y vemos esta descripción del ser humano en Romanos 3:10 al 18. Y la Biblia dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca se llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desaventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermanos, eso es Dios describiendo al ser humano. Y todo el mundo ahorita, hermanos, está en obscuridad. Por eso necesitan la luz del evangelio. Y cuando vino la luz al mundo, el hombre rechazó esa luz porque amaban las tinieblas. En Salmos 2, versículo 2, la Biblia nos dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, y noten es aquí que proféticamente se nos está hablando cómo se iban a levantar en contra de Jesucristo. En Hechos 4:25 la Biblia también nos describe lo mismo de Salmos y dice lo siguiente: que por boca de David tu siervo dijiste, porque se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Hermanos, el pueblo prefiere Barrabás que Jesucristo. El hombre es sumamente oscuro. Si usted es salvo, dale gracias a Dios que cuando la luz del evangelio tocó su corazón, recibiste esa luz y aceptaste a Jesucristo. Porque hay muchos que están atrapados bajo la oscuridad. ¿Por qué? Porque por naturaleza la gente va a escoger siempre a Barrabás que a Jesucristo. En Isaías 53, versículo 3 dice la Biblia: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, dice, y no lo estimamos. ¿Y cuánto es eso verdad aún de cristianos? Hermanos, les digo que el ser humano está errado en pecado. El ser humano le ha dado las espaldas a Dios. Si usted hoy no es salvo, no tiene a Jesucristo como Salvador, recíbelo hoy mientras que sientes el llamado del evangelio. La luz que es buena resplandeció. Tristemente, el día de hoy la mayor parte de la gente sigue rechazando a Jesucristo. La Biblia dice en Mateo 7, versículo 13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Un día la luz de Dios penetró mi corazón, y un día quizás Dios puede penetrar el suyo. Quizás usted recuerde el día que Dios entró y convirtió ese corazón negro y oscuro que tenemos con la luz que resplandece de la faz de Jesucristo y convierte el alma. En ese día la luz sublime ahuyentó el control de las tinieblas. Y en ese día, cuando usted recibió a Cristo, recibió victoria. Y ahora la luz mora en usted. Pero muchas veces no se nota porque no has limpiado el foco. Y todo lo que sucede, lo que Dios quisiera hacer a través de tu vida, no sale porque el foco está sucio. Noten cómo el Mesías, Jesucristo, iba a hacer la diferencia conforme a Isaías 9, versículo 1 al 4. Noten por favor: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará la gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moran en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pecado, su pesado yugo, y la vara de su hombro y el cetro de su poder, de su opresor,
como en el día de Madián. Hermanos, noten que la luz llega, les quitó el yugo. Y eso es cuando viene Jesucristo, estamos en obscuridad, en pecado, viene la luz del Evangelio, hace separación entre las tinieblas, hermanos, y la oscuridad de mi vida. Y entonces, hermanos, Él liviana y quita el yugo de esclavitud. Él hace esa separación, y por eso dice la Biblia en 2 Corintios 4:6, noten, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Entonces, cuando dice la Biblia que había luz sin sol, es muy sencillo. Esa misma luz fue la que resplandeció en nuestros corazones. Ahora noten, por favor, la luz de Cristo resplandeció en nosotros para que nosotros resplandezcamos la oscuridad de este mundo. O sea, si Dios me dio la luz, es para que entonces yo lleve esta luz a otros. Noten, como embajadores de Cristo, nosotros continuamos su obra en la tierra, brindando la luz de Dios. Pero noten, ¿qué podríamos brindar si nuestras vidas no están declarando la luz? Es que de nada sirve que vivamos una vida ordinaria que otros viven. Nunca podrán ver la luz de Jesucristo en su vida ni en la mía. Por eso la Biblia dice en Mateo 5:14 y 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Noten, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Regresen a Génesis 3, por favor. A Génesis 1, perdón. Y noten el versículo 3. Ya les doy este pensamiento. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Si regresamos, hermanos, a 2 Corintios, esa luz que resplandeció es la misma luz que resplandece en nuestro corazón. Y qué curioso que desde Génesis 1 vio Dios la luz, no la luz creada por el sol, la luz creada por Él, y dijo, esa luz es buena. ¿Por qué iba a ser buena? Porque iba a ser la misma luz que un día iba a penetrar nuestro oscuro corazón. También iba a ser la luz que un día iba a ser brillada a través de nuestras vidas, para que otros glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Dios vio la luz y dijo, la luz es buena. No la luz del sol, la luz que Él con su mando dijo que apareciera, y apareció. Pero vean esta pregunta, por favor. ¿Cómo ha cambiado la luz suya las vidas oscuras de otros alrededor de ti? Si tienes luz, ¿qué tanto su luz ha resplandecido en la faz de alguien más? Porque esa es la luz. Él quiere que seamos la luz del mundo. Pero les voy a dar 3 pensamientos aquí sobre la luz, que es algo bien curioso, solo para meditar. Primero, la luz produce fruto. Si ahora sí nos vamos a la analogía de lo que hace el sol en el mundo físico, pues el sol produce fruto, es lo que las plantas necesitan. Pero en la esfera espiritual, la luz de Jesucristo produce fruto también. La Biblia dice en Gálatas 5:21, acerca de las obras de la carne, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas, esas cosas no debemos de hacer. Versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Entonces tenemos el contraste, el fruto de la carne o el fruto del Espíritu, que es traído por esta luz que habita en nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si hay luz en tu vida, ha de existir también fruto. Donde hay luz, va a haber fruto. Pero no solo eso, hermanos, luz también produce energía y calor.
Ahora, fíjense muy bien qué es lo que eso hace el sol en el mundo físico. La luz de Jesucristo en nuestro corazón también produce, hermanos, el calor de nuestro amor. Debemos edificarnos conforme al amor que existe en nosotros. Con por decirlo así, energía y calor, nosotros también podemos proveer ánimo y amor hacia otras personas por la luz que nosotros tenemos internamente dada por el Espíritu Santo. Entonces la luz produce fruto, la luz produce energía y calor, pero noten tercero, luz también da dirección. No sé cuántas veces, y siempre fracaso en eso, intento alistarme en la oscuridad para no despertar a mi esposa y siempre termina algo mal. Se me cae algo, la termino despertando de todos modos, tumbo algo, es un desastre. Entonces ya mejor prender la luz, ¿verdad? Para evitar problemas, porque la luz nos ayuda a ver y poder ver qué es lo que estamos haciendo y en qué camino estamos, o que no nos pegue el pie contra la cama o algo así. De la misma forma, hermanos, nuestra luz debe de dar dirección para que gente encuentre a Jesucristo. Nuestra luz debe de encaminar a otros al conocimiento del Señor Jesucristo para que sean salvos. Entonces, ¿qué es lo que su luz está haciendo en este momento? Cuando Dios vio la luz, dijo que era buena, pero no era la luz del sol, era otra luz que con el mando de su boca trajo, y dice la Biblia, y es la misma luz que resplandece en nuestras vidas por medio de la faz de Jesucristo. Imagínense cuál fue la solución de nuestro corazón oscurecido. Esta misma luz que resplandece de la faz de Jesucristo. Oh, hermanos, déjales digo, algo milagroso sucedió en este primer día. Dios trajo la masa, estaba desordenada y vacía, pero no por años, sino por nomás 24 horas, mientras que Él comenzó a darle forma, y Dios trajo la luz. El siguiente domingo estudiaremos el segundo día de la creación y vamos a ir estudiando qué es lo que Dios hizo en cada día. Pero noten que hoy podemos aprender que hoy tenemos un Dios sumamente poderoso, y este Dios poderoso trajo luz sin sol, y ahora conocemos que para los salvos esta luz habita en nosotros, y nosotros somos la luz de esta tierra. Y cuando Dios vio la luz, dijo, la luz es buena, la luz va a ser usada. Vamos a orar, hermano. Señor, yo te pido por favor que bendigas lo que hemos visto hoy en tu palabra. Señor, te pido que podamos ser luz en nuestro mundo oscuro. Muchos necesitan hoy verte. Y Señor, te pido que la luz de nosotros, que decimos que somos tus hijos, resplandezca para que otros te encuentren. Te pido que vivamos hoy bajo el mandato bíblico tuyo para que la luz resplandezca. Nadie viendo, por favor, nadie viendo.